Muy buenas, en este segundo vídeo vamos a hablar de los entrenamientos nutricionales que podemos realizar para poder conseguir más beneficios de las cargas energéticas a la hora de una competición. Soy Roberto Oliver, director de NutriTrain Clinic. ¡Comenzamos! Como ya sabéis, estamos realizando una serie de vídeos donde estamos hablando de qué tipo de metodología, qué tipo de estrategia nutricional, de entrenamiento, de suplementación podemos seguir a la hora de preparar una competición, ya sea de running, de ciclismo, incluso de CrossFit, de musculación, de lo que sea. Con este tipo de estrategias nutricionales lo que buscamos son dos cosas. Primero, conseguir una mayor carga energética de nuestro cuerpo y segundo, que nuestro cuerpo sea lo más eficiente posible a la hora de utilizarla, porque no sirve de nada cargar mucha energía si luego nuestro cuerpo no puede utilizarla o no sabe utilizarla. En el vídeo anterior estuvimos hablando de los tres sistemas básicos que tiene nuestro cuerpo para obtener energía, como son el de los fosfágenos, el glucolítico aerobio y el glucolítico anaerobio. Una vez que ya conocemos cómo funciona nuestro cuerpo, cómo obtiene la energía de nuestro cuerpo, vamos a empezar a hablar de qué estrategias nutricionales, cómo podemos entrenar nuestro cuerpo nutricionalmente para que cuando hagamos una carga energética el resultado sea el esperado, incluso podamos obtener unas marcas o unos resultados mucho mejores que cuando no sabíamos nada de lo que vamos a explicar a continuación. ¿Qué estrategias previas podemos realizar antes de las cargas energéticas? ¿Cómo primero voy a limpiar mi cuerpo? ¿Cómo primero voy a enseñar a mi cuerpo a que utilice el combustible que vamos a meter en la carga energética de una forma mucho más rápida y mucho más eficiente? En el vídeo anterior también estuve comentando una serie de pinceladas sobre cómo ir preparando nuestro cuerpo para la posterior carga energética. Primero vamos a hablar de la dieta cetogénica y del ayuno intermitente. De esto hablaremos muy poquito y nos centraremos más en la segunda, que será el entrenamiento gastrointestinal, que es un tema que ya muchos corredores están utilizando y que algunos cuentan que les está dando un buen resultado. Así que vamos a explicar en qué consiste ese entrenamiento gastrointestinal, los beneficios que puede tener o que se le atribuyen, pero también hablaremos de ese lado que no nos cuentan tanto los informes, que serían los perjuicios que nos puede provocar. Como he contado en otros vídeos, la dieta cetogénica es una herramienta perfecta para que nuestro cuerpo entienda que la grasa no es solo un combustible auxiliar, sino que puede ser incluso principal a la hora de practicar una actividad deportiva donde mi intensidad sea media alta y que se prolongue mucho en el tiempo, más allá de 2-3 horas. Ya sabéis que a través de las grasas el organismo obtiene energía por la aparición de los cuerpos cetónicos una vez que nuestros depósitos de glucógeno prácticamente ya están agotados. Pero el organismo no es tan eficiente a la hora de fabricar cuerpos cetónicos. De hecho, cuando iniciamos con alguien una dieta cetogénica, normalmente tarda unos cuantos días, incluso una semana, en entrar en cetosis. Cada vez que vamos entrenando o vamos intentando practicar, alargar los días de la dieta cetogénica, cada vez nuestro organismo se vuelve más flexible y entra mucho antes en dieta cetogénica. Tal es así que algunos atletas míos han entrado incluso haciendo solamente un día y medio de cetosis. ¿Qué va a ocurrir con esto? Cuando nuestro organismo en medio de una competición empieza a agotarse a nivel glucogénico, por mucho que esté reponiendo a nivel de glucosa, siempre vamos a conseguir que esté muy acostumbrado a utilizar ese metabolismo de la grasa, a empezar a fabricar cuerpos cetónicos para obtener energía por esa vía. Así que con respecto a nuestros rivales, nosotros tendremos la glucosa o el hidrato de carbono que utilizan todos, y nosotros también, pero también el segundo combustible que va a entrar mucho más rápido en acción que nuestro rival, y en carreras donde se prolonga mucho en el tiempo o donde las distancias son muy grandes, por ejemplo, eso va a ser un factor determinante a la hora de conseguir un mejor resultado. Una vez que nuestro cuerpo ya conoce o sabe bien utilizar el metabolismo de las grasas, qué mejor que dar una grasa que prácticamente no da tiempo a acumularse en triglicéridos en el adipocito, que es los ácidos grasos de cadena media. Por ejemplo, los que nos aporta el coco. Yo soy, ya sabéis, un fan del coco. Tanto coco fresco como el coco rallado, que lo podemos echar con un poquito de leche de almendra o leche vegetal o incluso con agua y hacer como una pasta y está buenísimo. Cocinar con aceite de coco. Nuestro cuerpo va a utilizar
esos ácidos grasos de cadena media mucho más rápidos que cualquier otro tipo de grasa. No llega a igualar la velocidad de la glucosa, pero sí es verdad que entra muy rápido en acción. Así que en carga energética previa a una competición sería muy buena idea no solo cargar con hidrato de carbono, sino también cargar con ácido graso de cadena media. Pero cuidado, la grasa al final es grasa y puede ser indigesta. Y la grasa del coco, a veces, si no estás acostumbrado, puede sentar mal. Así que es importante que cuando estés haciendo una carga energética, yo os recomiendo tomar enzimas digestivas. Nosotros tenemos el Nutrienzym Sport, que es un gran suplemento a nivel de enzimas digestivas, sobre todo se basa en la papaya y en la piña, aunque tiene un montón de sustancias más que nos van a ayudar, como el extracto de hinojo seco, y con eso vamos a conseguir que al aumentar la ingesta, al aumentar el volumen de comida y al utilizar grasas, por ejemplo, como hemos dicho, como la del coco, ayude a nuestro estómago y a nuestro intestino a tener una mejor digestión y que no nos siente mal y tengamos problemas y tengamos que ir al baño. Así que es muy importante, por ejemplo, para la gente que realiza la típica depleción de hidrato de carbono de 3 días y luego la carga de 3 días como el método Armstrong, que ya hablaremos a continuación, es muy importante que sepa que si conseguimos hacer esa depleción aumentando la grasa y luego cargar con ácidos grasos de cadena media también a la misma vez que cargamos con hidrato de carbono, sus depósitos de hidrato de carbono o sus depósitos de glucógeno estarán mucho más altos, pero también tendremos el cuerpo muy preparado para empezar a utilizar la grasa cuando sea conveniente. Si esto en el periodo de descarga lo combinamos con un ayuno intermitente, por ejemplo, ya sabéis, 12, 14, 16 horas, lo podemos hacer de forma progresiva. El ayuno intermitente promueve, como ya hemos dicho muchas veces, la autofagia. La autofagia, que es la destrucción pues, de proteínas no deseables, de desechos metabólicos. Se promueve, si hacemos una práctica deportiva por la mañana, la utilización más rápida de la grasa, porque no tenemos otro combustible y el organismo empieza a utilizar mucho más la grasa, por lo tanto también ayuda a ese entrenamiento. Así que la combinación de ayuno intermitente con dieta cetogénica siempre con cabeza y controlada por un profesional y de forma progresiva, no hacer las cosas de golpe que me pueden sentar mal, pues puede ser una gran herramienta a la hora de tanto del vaciado como del llenado energético. Y ahora entramos en un tema del que cada vez estoy escuchando hablar más, que es el entrenamiento gastrointestinal. ¿Cuántas veces hemos salido a competir en una carrera larga o en un triatlón largo, en cualquier competición que se prolonga mucho en el tiempo y que tenemos que estar habituallándonos constantemente? ¿Quién no ha tenido problemas digestivos? ¿Quién no ha tenido problemas de gases, de diarrea, de ganas de vomitar? Y cómo no, de unas sensaciones horribles a la hora de estar corriendo, compitiendo en la bici, nadando, y con una sensación que no son las mejores, intentando acabar de aquella manera o de la mejor manera posible. Pues bien, hay muchos estudios que ya hablan del entrenamiento gastrointestinal, que no es ni más ni menos que acostumbrar a nuestro organismo a que entrene con un gran volumen o de comida o de líquido con glucosa, con hidratos de carbono, con dos objetivos. Primero, que nos acostumbremos a la sensación de estar corriendo con el proceso digestivo en mitad de la carrera o de la competición, y que nuestro cuerpo también, al entrenar con muchos volúmenes de azúcares, de hidratos de carbono, de volumen gástrico, sea capaz de utilizar más energía que la recomendación estándar que solemos dar, que son 60 gramos de hidrato de carbono por hora. ¿Por qué siempre recomendamos los especialistas 60 gramos de hidrato de carbono por hora? ¿Por qué siempre se ha recomendado o se recomienda 60 gramos de hidrato de carbono por hora en una disciplina que se alarga bastante en el tiempo? Porque la capacidad de absorción de glucosa del intestino es de 1 gramo por minuto. Por eso siempre se ha recomendado 60 gramos de hidrato de carbono por hora aproximadamente. Porque se creía que poner más glucosa en nuestro organismo no iba a tener ningún tipo de beneficio, ya que el intestino no es capaz de absorber más cantidad. Entonces daba igual que pongan 90, que 80, que tal, porque no era capaz de absorber más cantidad. Pero esto, en los últimos estudios ya se está rebatiendo y vamos a ver lo que dicen los últimos estudios y también os daremos nuestro punto de vista. Lo primero es saber por qué puede estar sentándome mal el hidrato de carbono, la comida o lo que sea que estoy comiendo, que me estoy habituallando en mitad de una competición. ¿Por qué me sienta mal? Pues hay varios motivos. Entre ellos, normalmente la mayor parte de la glucosa que consumimos es sodio dependiente. A veces no tomamos la suficiente cantidad de sodio. Entonces, cuando metemos cierta cantidad de hidrato de carbono, de glucosa, si no tomamos la correcta cantidad de sodio, ya sabéis que algunos estudios hablan de 2 gramos de sodio por hora, que a mí me parece demasiado, nosotros siempre recomendamos un poquito menos, intentando alcanzar aproximadamente
1 gramo por hora. La utilización del hidrato de carbono, si estamos bajos en sodio, si no hay un buen, correcto y un equilibrio en nuestro organismo entre el sodio, el agua y la glucosa, seguramente va a provocar que a la larga un desequilibrio en ese matrimonio de 3, agua, glucosa, sodio, y eso dé lugar a fermentación intestinal, esa fermentación intestinal dé lugar a distensión abdominal y esa distensión abdominal haga que ya las digestiones empiecen a ser muy malas. Otra cosa que puede hacer que nos siente mal lo que estamos comiendo y que tengamos problemas de vómitos, de diarrea y demás, es simplemente aplicar la lógica. Cuando nosotros estamos corriendo, la sangre está donde en ese momento es más importante, que es la musculatura en el sistema cardiovascular. ¿Qué ocurre si en ese momento comemos y empieza un proceso digestivo? Pues que rápidamente la sangre se empieza a repartir. Si se reparte la sangre entre la musculatura y la digestión, ni está la sangre en la musculatura totalmente, ni está en la digestión totalmente. Por lo tanto, las digestiones no llegan a tener la sangre suficiente para que sean muy correctas. Así que será muy importante el tipo de alimento, el tipo de suplemento, el tipo de bebida de hidratos de carbono que metamos para facilitar rápidamente el vaciamiento gástrico, pero que a su vez tengamos una capacidad de absorción máxima a la hora de ir reponiendo los depósitos de glucógeno que se están agotando conforme estamos en la competencia. Por tanto, en esa lucha de poder entre la sangre que necesita la musculatura, que necesita la digestión, encima le unimos una mala salud intestinal, pues porque no hemos hecho buenas cargas de glutamina antes, o porque simplemente tengo problemas intestinales, o porque no estoy tomando el suficiente sodio, pues si eso lo mezclamos, lo alargamos mucho en el tiempo y en muchas ingestas de hidrato de carbono, ¿qué va a pasar? Pues que al final viene por los problemas que más de uno hemos sufrido, que son de diarrea, de vómitos, de malas sensaciones, de mareos incluso, de deshidratación y de muchas más cosas. ¿Qué ocurre si intentamos todo esto y encima tenemos una problemática donde nuestro cuerpo no está lo más sano del mundo? Por ejemplo, tenemos un poquito de resistencia a la insulina. Pues que cuando hacemos una gran ingesta de hidrato de carbono, un gran volumen de hidrato de carbono, por encima incluso de las recomendaciones que nosotros damos de 60, de 70 gramos de hidrato de carbono, ¿qué va a ocurrir? Pues que el páncreas, en su intento de mantener la homeostasis y que no haya una gran subida y una rápida subida en sangre, va a volver a liberar insulina. Pero por mucha insulina que libere, la capacidad que nosotros tenemos de almacenamiento en la musculatura es la que es, y la salud de los receptores que nosotros tenemos en la musculatura es la que es. Entonces, si no tenemos buena salud, vamos a provocar que el páncreas tenga que gastar el doble de energía, el doble de insulina, para que nuestro cuerpo esté bien regulado a nivel homeostático y de equilibrio de azúcar. Y eso puede provocar a la larga problemas a nivel, el extremo de todo esto sería la diabetes tipo 2. Así que, ¿es perjudicial el entrenamiento gastrointestinal? Tenemos que decir que no. Después de todo esto tenemos que decir que no. ¿Por qué? Porque es una herramienta más. ¿Es perjudicial la dieta cetogénica? No. ¿Es perjudicial el ayuno intermitente? No. ¿Todo llevado al extremo realizado muchas veces son perjudiciales? Seguramente sí. Entonces, el entrenamiento gastrointestinal puede ser una buena arma cuando sobre todo se acerca el objetivo o la competición que nosotros llevamos preparando mucho tiempo, es decir, el objetivo grande del año. ¿Por qué? Porque normalmente estamos acostumbrados pues mucho a entrenar en ayunas, a entrenar con poco volumen de comida, poco volumen de líquido, porque luego hay una fuente allí en mitad, porque no voy tan rápido, porque voy más tranquilo. Nuestro cuerpo está acostumbrado a entrenar con poco volumen de comida, con poco volumen de energía. Hay otras personas que cuando entrenan pues se meten mucho más, ¿no? Pero normalmente no es así. ¿Quién no sale para hacer un par de horas y sale en ayunas y luego se mete a lo mejor un trozo de algo, tal, y va más tranquilo y no ocurre nada? Y luego, en carrera hacemos todo lo contrario. Pues ya desayunamos, empiezo a meter muchos geles, voy a un ritmo por encima de la normalidad, bebo más agua o me deshidrato más, tomo las sales, mil cosas que incluso en los entrenamientos no realizamos. ¿Qué pasa? Que nuestro cuerpo no está acostumbrado a todo eso, entonces cuando lo ponemos en una situación a la que no está acostumbrado, pues a veces responde mejor, a veces responde peor. Por eso no siempre nos ponemos malos. Por eso, si durante un periodo corto, 2 semanas, 10 días, empezamos a entrenar en incomodidad gástrica, con el estómago lleno, con gran volumen de líquido, con gran volumen incluso recién comidos, podemos salir a entrenar siempre de un ritmo de menos a más, vamos a comprobar que poco a poco, cada vez que lo vamos realizando en diferentes días, nuestra sensación va mejorando. El primer día te vas a sentir súper mal, el segundo día te sentirás un poquito mejor y así hasta que ya más o menos consigas que en muy poco tiempo las sensaciones empiecen a ser buenas. ¿Y por qué vamos consiguiendo esto? Pues muy fácil. Ya sabéis que el estómago es una bolsa que es muy adaptable, muy modificable. Entonces, si nuestro cuerpo, si nuestro estómago
expande sus paredes y se acostumbra a correr con las paredes bien expandidas, nosotros tendremos al poco tiempo, a los pocos días, tendremos ya la sensación de menos llenado porque el estómago ya se expande mucho más rápido y mucho más grande. Entonces, los primeros días, al tener menos expansión, tenemos la sensación de ir muy llenos, de ir muy apretados. Segundo, tercer, cuarto día, cuando ya el estómago va dando de sí, a lo mejor me he metido la misma comida, pero como el estómago está un poquito más expandido, yo tengo la sensación de que voy mucho menos lleno, de que no voy tan saturado de comida, de agua, de geles. Así que en poco tiempo las sensaciones empiezan a ir mejorando muy rápido. ¿Es bueno a nivel de salud perjudicar a nivel digestivo al cuerpo mucho tiempo? Obviamente no. Por eso se puede utilizar como herramienta si estamos preparando una competición de larga duración. Y ahora viene la segunda parte del beneficio. Ya he acostumbrado a mi cuerpo a que corra con el estómago inflado y ahora la segunda parte que se le atribuye, o que algunos estudios se le atribuyen, pero ya os digo, en estos estudios todavía en seres humanos no hay nada claro que esto sea súper beneficioso. Sí hay evidencia de que puede ser un poquito beneficioso, es decir, pero que la utilización, la diferencia puede ser mínima. Muchos estudios sugieren que si durante mucho tiempo, durante un tiempo de un mes, de 2 meses, empezamos a hacer ingestas muy altas en hidrato de carbono, igualando aproximadamente la recomendación máxima de 8 gramos por kilogramo de peso, nuestro intestino se puede volver más eficiente en la absorción de esa glucosa o de ese hidrato de carbono, por la multiplicación de los transportadores de esas moléculas de hidrato de carbono. Sobre todo hablan de que estas adaptaciones se tienen que hacer si vas a convertir en pruebas mucho más largas. Pero ¿cómo podemos conseguir que nuestro cuerpo utilice un poco más de hidrato de carbono de esa recomendación de 60 gramos hora según los últimos estudios? Pues bien, la glucosa, que es sodio dependiente, tiene un transportador. Entonces, tiene una saturación máxima de aproximadamente, como hemos dicho, de unos 60 gramos hora o de 1 gramo por minuto. Pero la fructosa, también conocida como palatinosa en suplementación, también entra a través de otro transportador que ese no es dependiente de sodio. Podría ser que se obtuviese una mejora en la absorción intestinal de hidrato de carbono si conseguimos mezclar dos fuentes buenas que nos aporten glucosa y palatinosa o fructosa. ¿Qué fuentes podemos recomendar a nivel de suplementación? Por ejemplo, yo recomiendo la ciclodextrina. La ciclodextrina es un hidrato de carbono procedente del almidón, concretamente de la ciclación de la amilopectina, que ya os sonará porque es un suplemento que lleva mucho más tiempo con nosotros. Tiene la propiedad de que es muy soluble en agua y encima tiene un alto peso molecular, lo que va a dar lugar a que tenga un vaciado gástrico mucho más rápido. Y cuanto más rápido sea nuestro vaciado gástrico, menos probabilidad de problemas digestivos podemos tener. Otra característica muy buena de la ciclodextrina es que no provoca una glucemia súper elevada, es decir, no hace que el páncreas libere de forma masiva y súper rápida la insulina. Si esto no ocurre, también se pueden dar menos problemas intestinales, ya que la hiperinsulinemia también provoca síntomas como de mareo y eso puede provocar también problemas intestinales. Se hizo un estudio con la ciclodextrina donde a unos atletas, a unos creo que eran ciclistas, se le daba ciclodextrina y a otros se le daba otro tipo de hidrato de carbono y la percepción de fatiga y la recuperación fue mucho más rápida en los que tomaron ciclodextrina. ¿Qué ocurre? Que si mezclamos ciclodextrina con palatinosa o con fructosa, ya el vaciado gástrico no va a ser tan rápido porque ya son dos hidratos de carbono mezclados. Así que, ¿qué sería lo súper correcto? Primero tomar ciclodextrina y luego al poco tiempo tomar otro tipo de hidrato de carbono como la fructosa, por ejemplo. Pero eso prácticamente es imposible. Nadie lleva un botecito de ciclodextrina, se lo toma y luego al ratito se toma el otro. Es muy difícil. Así que yo recomiendo que se mezclen los dos con un mayor porcentaje de ciclodextrina. Así podemos conseguir bebidas que nos aporten 70, 80, 90 gramos de hidrato de carbono, donde por ejemplo pueden llevar 60 gramos de ciclodextrina y el resto, 30 gramos, puede ser de fructosa o de palatinosa. Pero también varios estudios coinciden de que este llenado gástrico, este entrenamiento gastrointestinal se da también con cualquier tipo de nutriente, también se producen pequeñas adaptaciones, es decir, si lo hacemos con grasa, nuestro cuerpo también empieza a generar mucho más enzimas que hacen que depuremos mucho mejor la grasa. Así que no es que el entrenamiento gastrointestinal sea concretamente de los azúcares, sino que también se podría hacer con cualquier tipo de nutriente. Os dejo este gráfico donde se ve que una única fuente de hidrato de carbono elevada en más cantidad de 60 gramos hora, como puede ser la glucosa,
puede dar problemas gastrointestinales, mientras que la opción múltiple daba menos problemas. En 60 gramos, las dos, ninguna de las dos daba muchos problemas, pero conforme se iba aumentando la cantidad, iba dando problemas la que era de una sola fuente. ¿Por qué? Por saturación de la entrada de glucosa en ese receptor. Pues que empieza a entrar en otro sitio y puede provocar fermentación intestinal, puede provocar que haya una salida masiva de insulina, puede provocar que el cuerpo eso no lo tolere y empieza a haber problemas digestivos. Otro posible beneficio que se le atribuye a este entrenamiento gastrointestinal puede ser que al aumentar la capacidad de nuestras paredes estomacales en cuanto a llenado, podemos meter más agua o más agua con hidratos de carbono. Entonces, la rehidratación, la hidratación de la musculatura siempre va a ser más óptima, sin esa sensación de flatos, esa sensación de me encuentro mal, de llenado gástrico, de incomodidad. Si conseguimos entrenar bien esto, podemos meter más cantidades, más volúmenes de líquido y nuestro cuerpo estará mejor hidratado y no tendrá esos problemas que muchas veces nos da cuando nos bebemos más agua de la cuenta, que vamos corriendo y casi no podemos ni correr. Os dejo también esta imagen donde pone cómo podemos entrenar a nivel gastrointestinal y qué beneficios nos podría dar este tipo de entrenamiento. Bueno, decir que hemos comparado más de 4 estudios y esos 4 estudios, muchos, casi ninguno dan una evidencia 100% de que esto sea súper beneficioso. Sí hablan de un poquito más de evidencia en cuanto a la adaptación a que nos acostumbremos al estómago lleno mientras estamos compitiendo. Pero esto es como todo, si tú no estás acostumbrado a hacer algo que luego llega y lo cambias todo en carrera, pues te va a sentar mal seguramente. En cambio, si más o menos estás en las mismas condiciones que luego vas a practicar en carrera, pues va a ser mucho mejor. Y si encima tú ya sales con el estómago súper lleno y en carrera consumes menos volumen o un poquito menos, pues si estás acostumbrado a salir muy incómodo y en carrera metes menos volumen y estás menos incómodo, pues entonces ya te sentirás increíblemente bien. Otra cosa que también se habla en los estudios es que en los atletas que ya consumen mucho hidrato de carbono, los deportistas que ya consumen mucho hidrato de carbono de fábrica, pues que eso lo hace casi todo el mundo, lo hace mucha gente, pues como son entrenamientos muy duros, muy largos y tal, siempre el atleta casi siempre tiene la relación de que sin hidrato de carbono no se puede rendir. Eso es mentira, ya lo hemos estado discutiendo, de que con el metabolismo de la grasa se puede utilizar también. Por ejemplo, ¿qué ocurre? Que a más estar acostumbrado a comer hidrato de carbono siempre, el beneficio se nota menos. Así que es muy importante realizar las estrategias que hemos estado hablando antes, de acostumbrarte a utilizar mucha grasa, reducir el hidrato de carbono durante un tiempo, hacer ayunos intermitentes para que nuestro cuerpo esté sensible a ese cambio. Pues si estoy siempre comiendo hidrato de carbono, pues prácticamente voy a notar muy pocos beneficios. Nuestra opinión. Vamos a hablar ahora qué pensamos nosotros de esto y qué perjuicios vemos que podría tener este tipo de entrenamiento si se hace mal y si se hace mucho alargado en el tiempo. Nuestra opinión es que como herramienta se puede y se debe incluso utilizar si nuestro objetivo es tener una buena posición, un buen rendimiento, digamos si vamos a competir en esa carrera, trail, running, Ironman, lo que sea. Eso sí, yo lo reduciría muy acotado en el tiempo, en unas 2 semanas y no todos los días, sino o aprovechando las tiradas donde voy a ir a un ritmo mucho más alto para que en mi cuerpo se vaya acostumbrando a sensaciones que va a tener luego en carrera y también a que si, como en algunos estudios hablan, aumentando esa cantidad, mi cuerpo va a ser muy eficiente a la hora de utilizar hidrato de carbono, pues si es así, que ya os digo que todavía nos estamos peleando ahí con los estudios, pues ya me vaya con ese beneficio. Los prejuicios principales desde nuestro punto de vista van a estar sobre todo relacionados con 2 cosas. Primero, con la salud precisamente gastrointestinal, donde el exceso de azúcares, el exceso incluso de almidón, el exceso de algunos suplementos que contienen gluten, puede favorecer que tengamos problemas a la larga de separación en los enterocitos y que genere permeabilidad intestinal. Segundo, grandes cantidades de azúcares de forma masiva, de forma muy rápida, puede provocar a la larga problemas de resistencia a la insulina. ¿Por qué? Pues porque nosotros tenemos los receptores que tenemos en la musculatura, es decir, pues depende de lo que hayamos trabajado en la musculatura. Ya sabéis que el deportista de resistencia muchas veces no se olvida, sino que trabaja muy poco a nivel de hipertrofia, porque necesita estar ligero, necesita sentirse que pesa muy poquito. ¿Qué ocurre? Que a menos musculatura, menos receptores en la superficie de las membranas celulares, que es donde tiene que entrar la insulina con el nutriente para ese aprovechamiento. ¿Qué ocurre si yo meto mucha cantidad de hidrato de carbono, yo he entrenado todo el intestino, yo he conseguido que mi absorción intestinal en vez de 60 sea de 75, si por lo que sea se diese? ¿Qué ocurre?
Porque todo esto no sirve de nada, no sirve de nada absolutamente. Si a ti te sale una analítica donde tu tiroides está alterado, donde tus anticuerpos tiroideos están atacando, donde te sale un poquito la testosterona mal, donde te sale la resistencia a la insulina que está ahí en el límite, pues no sirve de nada, porque cuando el nutriente tiene que entrar en la musculatura, no entra, porque los receptores no tienen calidad, y si no tienen calidad, no van a entrar. ¿Qué ocurre cuando no entra? Que vuelve al torrente sanguíneo, el páncreas tiene que volver a liberar insulina y se empieza a provocar un agotamiento de los depósitos de insulina del páncreas, y eso puede ser muy peligroso. Por eso, hacer esto durante mucho tiempo, porque ya he visto que me va bien y lo tomo casi como ley y lo hago todas las semanas, al final me pasará como un atleta que tuve hace poco de la selección, pues que cuando se hizo la analítica, porque se sentía mal con el tema de cuando le quitábamos hidrato de carbono, le dijeron en la analítica, oye, es que te estás volviendo diabético, y eso es lo que pasará. Entonces, es muy importante que nos tomemos esto como una herramienta, a utilizarla de forma ocasional, 2 o 3 semanas, que no va a pasar nada, días sueltos, solamente en días concretos, y luego poder aplicarla, incluso no ni llegando a esos niveles, con un poquito menos, pero sabiendo que va a tener beneficios. Recordad que el extremo de todo esto, nos vamos al extremo, pues puede ser el agotamiento de los depósitos de insulina pancreático a través del péptido C, que se suele medir en analítica, y esto sea diabetes mellitus tipo 2. Así que eso es lo que puede pasar si las cosas lo hacemos a lo loco, porque yo he escuchado, porque tal, o porque mi amigo lo hace y le va súper bien. Así que es muy importante, primero, como hemos dicho en otros vídeos, la realización de una analítica antes o una realización de una analítica después sería muy interesante para ver qué está sucediendo cada vez que yo hago este tipo de cosas. Pero normalmente no se hace porque son analíticas que no te suelen mandar la Seguridad Social, te tienes que gastar el dinero o tener una compañía privada. Para este tipo de estrategias, como la del entrenamiento gastrointestinal, sería muy interesante la utilización de enzimas digestivas tanto la semana previa como durante la realización de este entrenamiento. También se pueden utilizar probióticos, se puede utilizar también glutamina, unos 10 gramos aproximadamente al día para todo esto, para potenciar tanto las enzimas digestivas de nuestro organismo como curarnos en salud para que no tengamos permeabilidad intestinal y tengamos la mejor calidad posible en el intestino, también con los probióticos. Sería muy interesante preparar a nuestro cuerpo para ese tiempo anómalo que va a vivir, donde las cantidades de hidrato o las cantidades de comida van a ser un poquito más elevadas. Es que en NutriTrain Sport tenéis nuestra suplementación, que es especial para deportistas, sobre todo de resistencia. Ahí está el NutriEnzyme Sport, que sería nuestro complejo enzimático muy poderoso y que te puede ayudar en caso de que quieras realizar cualquier tipo de estas estrategias. Hasta aquí vamos a hablar de las estrategias que hemos seguido previas a las cargas energéticas, como hemos dicho, ayuno intermitente, dieta cetogénica y sobre todo nos hemos centrado mucho en el entrenamiento gastrointestinal, contando lo que dicen los estudios, lo que es posible, porque ya os digo que hay poca evidencia todavía en humanos, y cómo no, también nuestros consejos en cuanto a nivel de suplementación y qué haríamos nosotros. Este es otro vídeo del serial que estamos haciendo sobre qué mecanismos podemos realizar para obtener el máximo beneficio de la comida que realizamos previa a los entrenamientos, previa a las competiciones, y cómo hacer que nuestro cuerpo optimice mucho más esa comida y que tengamos mucho menos problemas a la hora de estar compitiendo. En el próximo vídeo seguramente ya vamos a hablar de los métodos de carga energética que seguro que estáis esperando, como el método Armstrong, el Far-Shallan-Furniel y el Sherman-Costil, que ya veremos aparte alguno más. Os vamos a dar las pautas necesarias para que sepáis realizar bien una carga energética. Siempre recomendamos que con un profesional cerca, si no, pues ten cuidado. Así que nada, nos vemos en el próximo vídeo. ¡Hasta luego!